Buenas tardes, realmente para mí es un placer, un privilegio y me llena de mucha alegría el poder estar compartiendo acá. Yo me siento en familia, los conozco a varios de ustedes, a Martín, como él decía, un gran amigo, pero allí veo a la familia Camandona, Jor y Lau, que para mí Jor es una persona que en mi vida influenció mucho, un estandarte en su momento, cuando yo era mucho más chiquitito, ya hace alrededor de 9, 10 años nos conocemos, entonces ya conozco a varios, también vi a Alcita, a Pablito, también he compartido, y con otros no, tengo el privilegio de conocerlos en esta tarde-noche, aunque es digital, virtualmente, realmente yo quería en algún momento poderlos visitar, varios de acá saben las ganas y el gusto que tengo de visitarlos. Hace poco, no sé, Pablito, hace como unos 3 meses más o menos, estuve en una reunión de jóvenes, también que los chicos me invitaron y de verdad me sentí muy, pero muy cómodo. Entonces yo realmente me siento en casa, me siento muy cómodo estando acá en este momento. Entonces espero que este tiempo sea un tiempo ameno, que me puedan escuchar muy atentamente. Si algo, disculpen el acento, mi acento colombiano, si se sienten viendo Betty la Fea o algo, todavía no se me cambia después de tantos años. Entonces seguimos igual. Siempre digo, y esto no es de cliché o ganármelo, siempre digo, y Pablo es testigo, que para mí uno de los acentos no más lindos de Argentina, sino del continente, es el acento cordobés. Cada vez que yo los escucho hablar a ustedes, me encanta. Es buenísimo la tonada que ustedes tienen, como parece que cantaran cuando hablan. Realmente me encanta cómo hablan ustedes. Entonces, una bendición de Dios poder estar acá. Bueno, me presento. Mi nombre, como vieron en diferentes lugares, placas, redes, amigos. Mi nombre es Andrés Castro. Yo soy de Bogotá, Colombia. Alrededor de 13, 14 años estoy viviendo en Buenos Aires. Yo vine para estudiar diseño gráfico y por esas cosas de Dios, en este caminar de Cristo, Él me llamó a servirle y tengo el privilegio de servirle a tiempo completo como misionero dentro de una organización que se enfoca en llevar la gran comisión en distintas áreas de la sociedad y gran parte de lo que yo hago es llevando el evangelio en las universidades. Entonces podrían imaginar este campo tan especial, tan particular, tan importante que es la universidad, un lugar donde indudablemente salen las personas que toman decisiones trascendentales en la sociedad y allí estamos nosotros todos como cuerpo de Cristo. Esto siempre me encanta mencionarlo. Capaz ustedes no me conocían, pero aunque no crean, muchos de ustedes están involucrados en la parte de la misión dentro de la universidad como campo misionero, orando, muchos apoyándome. Entonces, allí es donde trabajo. Alrededor de 3 años trabajo ya como misionero a tiempo completo con esta organización que se llama CRU. Y también parte de lo que tengo la oportunidad de servirle a Dios está relacionado con mi profesión, que es el diseño gráfico. Es una profesión que Dios me dio el don, el talento y amo poder trabajar con esto también para extender el reino de Dios. Entonces eso, en resumidas cuentas, un poco de mí. Y un dato no menor y grande, también como decía ahí Tincho, hay una persona muy especial acá entre nosotros, que es mi novia, Soledad, allí la ven, la chica de anteojos que está allí. Ella es de Tucumán, pero por muchos años se crió en San Juan. Entonces, bien, yo del interior, un montón hace 2 semanas estuvimos la oportunidad de estar juntos allí en San Juan. Y lo que les dejo oración y la gran noticia es que nos vamos a casar. Fue todo una peripecia, pasamos todo el país junto a unos amigos en pandemia, imagínense, pasar San Luis fue re difícil, pasé por el sur de Córdoba, muy lindo como siempre, y llegué a San Juan y ella no sabía nada y tuve la oportunidad de pedirle matrimonio. Me dijo que sí, gracias a Dios, porque después de ese viaje hubiera sido muy malo. Y entonces también estamos a punto de esto, imagínense una pareja de jóvenes misioneros tomando una decisión de casarse, entonces de antemano les dejo ese motivo de oración, que oren por mí y por la vida de Sole. Nosotros tenemos pensado casarnos ya en enero, 14, 16 de enero más o menos. Entonces sí pueden orar por nosotros porque imagínense, en pandemia, casarse, no ha sido nada fácil el proceso, ya eran los planes hace como 3 meses, pero ha sido lindo, es muy lindo los procesos de Dios que ha trabajado en estas temporadas tan especiales.
Entonces, teniendo en cuenta eso, ya engancho con lo que les quería compartir en la tarde y noche de hoy, que cuando Martí me compartió de tener la oportunidad de estar con ustedes, Dios viene hablando algo muy profundo en mi vida y son de esas cosas que ustedes dirán, bueno, es algo básico, lo hemos escuchado antes, pero creo yo y soy un convencido que cuando uno está en una relación con Dios y viene caminando por cierto tiempo, lo básico es lo clave. Cuando uno la hace difícil, creo que ahí ya se confunde. Entonces, lo básico, lo esencial, lo que habla el corazón de Dios para nuestra vida, relacionado carácter, creo que de eso se trata el cristianismo. Entonces, hoy, como vieron también allí en las placas, vamos a hablar acerca de un tema que es muy relevante también en el tiempo que estamos viviendo y es el servicio. Es el servicio también enfocado en un pequeño estudio bíblico que he preparado de la vida de dos personas que vemos cómo el servicio y el sacrificio fueron tan marcantes. Entonces la idea es ver cómo esto nos puede trabajar y ver en nuestra vida cómo lo podemos aplicar, obviamente. A ver si puedo compartir pantalla acá. Bien, buenísimo. Creo que ahí estoy. ¿Se ve? ¿Alguien me puede hacer así? Creo que estoy viendo a Martín, ¿sí? ¿Se ve? Donde dice servir como estilo de vida, ¿no? ¿Sí? Buenísimo. Espectacular. Genial. Bueno, muchas gracias. Que a veces se me pierde. Bien, como les decía, es un tema básico, pero profundo, trascendental, y especialmente en los tiempos y en la temporada tan particular y tan especial que estamos viviendo. Seguramente a esta altura del año, en un año tan complejo como el que hemos vivido, diferentes circunstancias has basado en tu vida, situaciones quizás de salud, situaciones quizás económicas, físicas, espirituales, psicológicas, mucho tiempo encerrados. Entonces, creo que este tipo de actitudes y valores y de carácter cristiano marcan la diferencia en temporadas tan especiales como la que estamos viviendo. El servir como un estilo de vida, el servir que nazca y brota realmente la relación que nosotros tenemos con Cristo. Hace un tiempo, no hace mucho, especialmente en el área acá en Buenos Aires, donde yo vivo en Recoleta, muchas veces en las ciudades grandes uno ve indiferencia, indiferencia en la mirada de la gente, en la calle, lo que va pasando. Espera, me pongo los anteojos, que se me nubla un poco. eh, en la mirada de la gente frente a la necesidad. Y he observado muchas veces, ¿no? Que se pierde la sensibilidad por las cosas que pasan en la calle, especialmente teniendo en cuenta a la gente. Y en cambio, he visto sí una sociedad, no sé si ustedes lo ven, mucho más sensible con temas como los animales, los quieren proteger, están en la calle y los quieren ya adoptar, y eso en sí no está mal para nada, pero es paradójico y triste que muchas veces vemos una persona, un ser humano tirado en el piso, allí mal, muchas veces niños, y ni volteamos a mirarlos. Y ni siquiera nos genera algo, ni siquiera como, bueno, qué mal, ¿no? Por no querernos meternos problemas con ellos, como, bueno, mejor no hago nada. Entonces creo que ese tipo de actitudes están siendo más repetidas de lo que uno piensa. Y definitivamente creo que es necesario que los hijos de Dios cultivemos una sana preocupación y genuina por las necesidades de aquellos que nos rodean y especialmente por los de la familia de la fe. Entonces, para ver esto, me gustaría que vayan yendo a sus Biblias digitales o en libro, físicas, como quieran, y puedan ir aquí a esta porción de la Biblia que es Filipenses capítulo 2 versículos del 19 al 30, que es lo que vamos a estudiar. Andrés, Siempre, Andrés, te interrumpo por las dudas. Yo sí, te estoy escuchando muy bien. El resto, ¿te escucha bien? Porque me están escribiendo que algunos te escuchan muy bajito. No sé si alguien más puede desmutearse y decir si está escuchando bien a Andrés, porque yo lo escucho bien. Por acá se escucha bien también. Bien, bien. Acá perfecto. Estamos, bueno, estamos. Entonces un problema puntual. Listo, Andrés. Seguí bueno, nomás, perdón que y la interrupción. está bien, y se ve la placa, ahí Filipenses, ¿sí? Sí, 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 se ve la placa. Perfecto. Perfecto, está bien, hace parte, estamos en vivo. Em, les decía,
que no sé si ustedes toman nota, pero los animo a que estén tomando nota, ya sea en su celular o si tienen una virome y un papel, porque normalmente uno siempre se olvida lo que toma, lo que escribe, entonces me encanta siempre animar a las personas a que puedan tomar nota, después en la semana siguen revisando el texto y así saben y siguen hablando con Dios acerca de lo que hoy Dios, la palabra, nos trae en este momento. Bien, entonces vamos a leer rápidamente la situación acá en Filipenses 2, 19 al 30. Bien, acá dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio, como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Versículo 25. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él. Porque Él estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestar. Qué lindo, ¿no? Qué lindo lo que está pasando acá, qué lindo este texto. Eh, Vemos acá entonces situaciones muy particulares, como ven, lo seccioné en dos partes el texto, que en la primera habla de Timoteo, este personaje que más adelante vamos a ver, que nos comenta el servicio que estaba haciendo con Pablo allí, y después habla de Epafrodito. Es precisamente el mensaje que Pablo quiere comunicarnos. Después vemos a la cual voy a tener el enfoque de lo que estamos haciendo, de tener una actitud realmente enfocada en el servicio a los demás, pero antes, viendo el contexto, si pueden ver más adelante, si están sus Biblias, fíjense en Filipenses capítulo 1, versículos 17, si pueden ahí chequear un poco, y habla de que tenemos que tener en cuenta el ánimo de exhortación que Pablo nos muestra al evidenciar a Timoteo y a Epafrodito, que viene de esa raíz, de lo que está pasando en Filipenses capítulo 1, versículo 27. Dice lo siguiente: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vayan a verlos o que estando ausentes solo tengan noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Entonces vemos indudablemente que hay una intención tremenda de Pablo a evidenciar esta vida de estos dos personajes. Obviamente, durante muchos de esos capítulos, especialmente del 1 y el 2, vemos cómo Pablo insiste en el ejemplo de ser dignos, habla también de Cristo. Hay un poema tremendo, capítulo 2, un poco, unos versículos antes, sobre Jesús, y también el mismo Pablo se pone como ejemplo. Pero es lindo pensar cómo también da ejemplo a Timoteo y Epafrodito, personas que capaz no tenían un rol en el ministerio tan destacado, especialmente Epafrodito, Timoteo un poco más, y vemos cómo él nos está insistiendo en ser ejemplo. Hey, miren, tienen que ser ejemplo, miren el modelo de Cristo, miren mi modelo, miren lo que pasa en Timoteo y Epafrodito. Entonces ahí comienza el texto a hablarnos sobre la importancia de ser modelo. Vamos al siguiente. Entonces, ejemplos dignos a seguir, Timoteo y Epafrodito. Vamos a ver un poco el contexto. ¿Qué estaba pasando allí, no? ¿Recuerdan? Seguramente algunos de ustedes saben de lo que estaba pasando allí en el contexto. Saben que, primeramente, Pablo, el apóstol, estaba en la cárcel. Y yo no me canso de sorprenderme la actitud de Pablo, porque si hay alguien que nos muestra que a pesar de las circunstancias, no termina de tener contentamiento y tener claro el propósito por el cual lo tiene Dios ahí.
Me encanta. Yo no voy a terminar nunca de sorprenderme esa actitud de Pablo en la cárcel. Seguramente muchos la habían escuchado y qué lindo momento para seguir acordándonos y recordando la actitud del apóstol Pablo ahí en la cárcel. Entonces, es una carta que se aproxima en el contexto de a los filipenses. ¿Quién eran los filipenses? Nos acerca estas preguntas. ¿Qué estaban sucediendo allí? ¿Por qué les escribió Pablo a los filipenses? Filipos era una importante ciudad de la provincia romana de Macedonia. Recuerdan este lugar un poco arriba de la actual Grecia. Era una área que hoy es muy importante hoy y importante en ese momento porque pasaba mucho comercio allí en esta parte. Y Pablo, un dato interesante, había fundado la iglesia en Filipos durante su segundo viaje misionario, probablemente alrededor del 40 o 50 después de Cristo. Y muchas de las actividades del apóstol allí en Filipos estaba registrada en el libro de Hechos, capítulo 16. Después si pueden ir a chequearlo, allí están muchas de las actividades que hizo el apóstol Pablo en ese momento, versículos 12 al 40. Por ejemplo, un dato interesante es que fue en Filipos donde Pablo ganó su primer convertido en Europa. Interesante, ¿no? Una mujer comerciante llamada Lidia. Dato interesante allí. El ministerio de Pablo en Filipos fue tan exitoso que incluso después de que la dejó la ciudad, los cristianos filipenses apoyaron a Pablo enviándole varias veces ofrendas monetarias cuando tuvo necesidades económicas. Pablo tenía un cariño especial definitivamente por esta iglesia en Filipo, por todo el trabajo ministerial que había hecho allí y obviamente ser una iglesia pionera en una región que estaban abriendo que era allí en Europa. Entonces, ese es el contexto de lo que está pasando en esta carta que está devolviendo a los filipenses. Y vuelvo, insisto, un Pablo, un apóstol allí, el apóstol en la cárcel, escribiendo esta carta con tanto ánimo, con esta visión de lo que está pasando. Entonces, allí nos lleva al siguiente punto, saliendo de una mentalidad de ombligo. Y acá comenzamos a ir un poco más profundo de lo que la palabra de Dios nos enseña. Muchas veces sabemos que tenemos una mentalidad de yoísmo, ¿no? De actitudes de primero yo, segundo yo, tercero yo, o mido las consecuencias para ver si yo puedo colaborar en muchas situaciones. Entonces, acá se nos anima a salir de una mentalidad de ombligo, de una mentalidad distinta, de una mentalidad que vea muy distinto al otro. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver la vida de Timoteo. ¿Cómo nos anima a ver la vida de Timoteo definitivamente? Entonces, el primer punto, para los que están tomando allí nota, dice que una persona sana, de sana preocupación, se caracteriza por el interés y servicio genuino. Ahí lo vemos en el versículo 19-24. El interés genuino, entonces se dice ahí, se basa en nuestro amor por Cristo y la iglesia. Como lo vemos, Pablo quería tener a Timoteo a su lado en la cárcel. Me pregunto yo. Obviamente, sí. ¿Quién no quiere tener una persona como Timoteo a su lado? Pero Pablo amó tanto a los filipenses que les iba a enviar a su mejor hombre, el cual también amaba mucho a los filipenses. Él quería saber de ellos y le ayudaría a su ánimo en medio de la situación complicada que estaba viviendo en prisión. Pablo no estaba definitivamente pensando en sí mismo, al contrario, tiene como prioridad a Dios y está pensando en aquellos que están en Filipos y por eso está enviando a Timoteo para saber cómo estaban. Él ya les dijo en el capítulo 1 que no se preocupen porque él sabe que la cárcel es un buen espacio para predicar el evangelio. Entonces vemos esta situación, vemos cómo Pablo, de su relación con su discípulo, con su compañero, lo quería enviar por el amor a la iglesia. Pero entonces esto nos lleva al siguiente punto. ¿Quién era Timoteo? ¿Quién era este hombre tan particular y especial? El historiador Lucas relata que cuando Pablo llegó a la región de Dorbe y Listra, allí había un cierto discípulo llamado Timoteo, el cual hablaba elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Volvemos otra vez en Hechos capítulo 16, perdón, después si lo quieren chequear ahí lo pueden ver. Segunda de Timoteo 3:15 dice lo siguiente: desde tu niñez conoce las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe de Cristo Jesús. Timoteo era de madre judía y padre griego, su madre Loida y su abuela Eunice, segunda de Timoteo 1:5.
Lo conocemos en la narrativa de Hechos 16, como decía, los hermanos de Listra y Iconio, y Pablo presenta en varias ocasiones como un colaborador del Evangelio. Timoteo era el segundo de Pablo. Timoteo era básicamente, de alguna manera, si quieren verlo, los que les gustan los cómics y los superhéroes, era el Robin de Pablo, que era Batman. Era ese compañero que estaba ahí incondicionalmente y fielmente en medio del ministerio. Cuando se escribió Primera de Timoteo, este líder había estado con Pablo por 15 años como su compañero constante. Lo vemos en distintas partes en el libro de Hechos, también lo vemos en Romanos, en Colosenses. Era una persona que estaba muy activa en el ministerio con Pablo. En fin, por todo esto, no es de extrañar la relevancia de Timoteo, mencionado, por ejemplo, 6 veces en Hechos, 17 veces en las epístolas paulinas y una vez en Hebreos. Es evidente que tuvo una importancia histórica a los ojos de Pablo, quien llegó a considerarlo casi como una réplica suya, como se nota en el elogio que comenta de él en Filipenses. Alguna vez, por ejemplo, el pastor John MacArthur explica que el nombre Timoteo significa el hombre que honra a Dios. Y eso fue algo que caracterizó a este hombre. Timoteo se convirtió en un colaborador, hijo espiritual y amigo cercano, fiel del líder misionero y apóstol más grande de la historia, que fue el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 2, versículo 20, fíjense lo que dice acá. Timoteo estaba interesado, y ahí lo vemos, lo subrayé, genuinamente por la iglesia de Filipos. Deseaba ir a visitarlos, a diferencia de otros creyentes. Entonces nos muestra una actitud de disponibilidad y estar dispuesto y disponible, con el mismo ánimo, con qué carácter está trabajando y la actitud que él tenía. Muchos en la iglesia en Roma, en cambio, sí estaban con otro tipo de actitud. Y eso lo vemos en Filipenses capítulo 1, versículo 15. Acá vamos haciendo siempre un paralelo, por eso necesito que estén tomando nota y estén muy atentos. Porque en Filipenses 1, 15, vemos una actitud totalmente distinta, negativa a la manera que compartían algunos a Cristo, que caían en vanagloria y contiendas. ¿Recuerdan ahí? Pueden chequear ahí. Miren, capítulo 1, versículo 15. Pablito, ¿lo tienes ahí rápido y me colaboras? Capítulo 1, versículo 15. Sí, dice. eh, 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 em, es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros los hacen con intenciones puras. Buenísimo, gracias Pablo. Timoteo era diferente. Él sí estaba interesado realmente. Timoteo buscaba el mismo interés de Cristo al morir, así mismo ir a Filipos y visitar la iglesia. Siguiente punto. Cuando el interés no es genuino, se convierte en una relación interesada y manipuladora. Wow, acá comienza a hacernos como cositas en nuestro corazón. Cuando no es genuino, es interesado y manipulador. Miren este juego de, no sé si alguna vez lo notaron, pero este juego de versículos a mí me encantó. Cuando lo descubrí, que como, wow, todo en la Biblia tiene un sentido. Filipenses capítulo 2, versículo 21 dice, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice el apóstol Pablo. Interesante. Piensen en esto. O vives en capítulo 1, verso 21, o vives capítulo 2, verso 21. O vives para Cristo y tu vida es Cristo, o vives para buscar solamente lo tuyo. Timoteo, evidentemente, estaba en Filipenses capítulo 1, versículo 21. No perdamos tiempo a veces invirtiendo en lo que no es importante para Dios. Siguiente punto. Y vamos avanzando. El interés genuino es resultado de un carácter íntegro. Entonces acá se nos habla y es bueno volver a recordar qué es carácter. Carácter es una conducta que define a una persona. La integridad de Timoteo era bien conocida por la iglesia, lo vemos ahí en el versículo 22. Un factor clave, como dice acá abajo, para llegar a ser como Jesús y servir a los demás consiste en consiste en servir y en cultivar consistentemente un carácter a tono con Dios. El Espíritu Santo es el que realiza cambios en nuestra vida para lograr una mayor similitud a Cristo. Y eso es bueno siempre nombrarlo, ¿no?
el entender que el carácter nuestro tiene que menguar y ser más parecidos a Cristo, porque si no va a ser imposible servir humanamente, orgullosamente, no nos sale eso naturalmente. Carácter es una conducta que define a una persona. El carácter se va formando a prueba en medio de un proceso que consiste en el cual podamos desarrollar ser más parecidos a Jesús. Timoteo fue de carácter comprobado por Pablo. Esto nos lleva a pensar que él pasó un buen tiempo aprendiendo de Pablo. Esto nos muestra consistencia en su servicio y sigue con el mismo corazón en un buen tiempo. ¿Cuántas veces hemos experimentado que gente ya rápidamente quiere tomar pasos, quiere hacer cosas para servicio dentro del contexto de las comunidades de fe, en las iglesias, cuando todavía falta procesos y etapas para consolidar este carácter de servicio hacia Dios? Pablo a Timoteo. Vemos allí 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 10 al 11. ¿Me ayudas nuevamente, Pablito? Eres el único que ve ahí, por eso no veo a los demás, por eso te pido la ayuda. No hay problema. Lo leo de la placa. Dale. Pero tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis preocupaciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté. Y de todas ellas me libró el Señor. Buenísimo, muchas gracias. Entonces vemos acá, ¿no? Se resalta constancia. ¿En medio de qué? De situaciones complejas. Muchas veces pensamos que el carácter se forma en la tranquilidad y la pasividad y no, al contrario, se forma en las tormentas, en las dificultades, en los desiertos. Y no solo eso, brota nuestro carácter realmente donde estamos parados delante de Dios. Interesante. El carácter se forma en los momentos difíciles y definitivamente Timoteo fue aprobado y probado a pesar de los años. Podemos mostrar cierto comportamiento, pero si tenemos dificultades brota nuestro verdadero carácter. Si tenemos deseo de servir a Dios, debemos revisar nuestras motivaciones, hermanos. Si lo hacemos en la carne o realmente lo hacemos en el espíritu. Esto se ha demostrado en el tiempo, en medio de una comunidad definitivamente de creyentes, siendo parte de un discipulado, conociendo la palabra de Dios y aprendiendo los fundamentos de la vida cristiana para podernos dar a conocer. Y esto requiere tiempo. Por ejemplo, un gran ejemplo que siempre doy en este punto es en una entrevista de trabajo. En una entrevista de trabajo no se puede conocer en una sola vez lo que vimos, lo que pasamos en la vida. Requiere un tiempo al conocer cómo se mueve realmente esta persona. Hay un caso muy particular en Corea del Sur, que ellos para tomar a una persona en un trabajo, de por sí en una cultura donde el evangelio y los principios y los valores cristianos ha influenciado tanto, ellos, por ejemplo, analizan y ven cómo son ellos con sus familias. Y cuando un hombre tiene una familia constituida, formada y cuida de ella, para la gente que toma los trabajos en Corea del Sur, habla mucho de esa persona y la consideran más que una persona que no tiene una familia, porque habla de un carácter dado a servicio y de administración. Si puedes hacerlo con una familia, mucho podrás hacer con una empresa. Interesante eso, ¿no? Un dato sobre lo que pasa allí en Corea del Sur. Entonces, ¿estás formando un carácter más parecido al de Cristo para servir la iglesia o tus motivaciones provienen de algo relacionado a tu carne, buscando tus propios intereses? Como dice allí la pregunta. Orgullo, reconocimiento, crear más conocimiento para sí mismo o ser apreciado. Siguiente. Bien, ahora vamos a hablar un poco de nuestro personaje, también el siguiente personaje, ya para ir terminando, que es Epafrodito. Este nombre no sé si a algunos les sonaba más porque Pablo sí lo hemos escuchado, Timoteo también, Epafrodito. Interesante. Epafrodito, como su nombre lo habla, no sé, le suena como algo muy particular, es un nombre griego que viene de esa cultura, que viene de esa raíz, porque ya vimos, Filipenses hace parte de la cultura griega allí en Macedonia. Entonces, Epafrodito fue una persona muy, pero muy, pero muy especial. A mí me encanta la vida de Epafrodito. Realmente me encantaría tener el 10% de la actitud de Epafrodito. Y ahora lo vamos a estudiar por qué. Dice, una sana preocupación se caracteriza por una actitud sacrificial. Entonces, como vimos a Timoteo, es servicial. Epafrodito
es sacrificial, es su marca y su sello es del sacrificio. Interesante. La preocupación del cristiano no solo es de palabras, también se demuestra con hechos. Epafrodito no era parte del equipo de Pablo, él era parte de la iglesia de Filipos y fue un mensajero para el apóstol, que lo enviaron. Fue a servir al apóstol Pablo llevándole una ofrenda a él, en dinero, especias, algo así, relata el texto. Entonces eso nos habla que era una persona confiable. Epafrodito hizo un largo viaje de Filipos a Roma. Se decía aproximadamente que ese viaje, según historiadores y en el contexto, tardaba más de un mes por tierra y mar. Mucho más que ir a San Juan de lo que yo me tardé. Un montonazo, pasando por el Mediterráneo y un montón de circunstancias geográficas. Váyanse dando cuenta quién era Epafrodito, cómo se la estaba jugando por el Evangelio, para entregar a Pablo una ofrenda y atenderlo en su prisión, para atenderlo en esta necesidad que él estaba tan compleja, que está el apóstol Pablo. Epafrodito era un regalo para Pablo, era un compañero de milicia, y me encanta ese punto, porque ahí ven en el texto como dice que era un compañero, evidentemente habían pasado cosas, habían hecho algo juntos, al apóstol con Epafrodito, y entonces esto nos habla de estar en el mismo equipo, unánimes, en las mismas batallas, había un sentimiento especial de Pablo hacia Epafrodito. Epafrodito es un digno ejemplo a seguir porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, eso lo vamos a ver más adelante. Epafrodito, miren acá lo interesante, también vemos este estudio del texto nos va mostrando, no se preocupó, vieron que se enfermó, o sea, se fue a ayudarle a Pablo, venga Pablo, ¿qué necesita? Y Epafrodito se enferma. Entonces uno que pobre hombre, vaya, se enferma, pero miren lo interesante de acá, que él no se angustió porque se enfermó o porque podría morir. Él diría, bueno, era parte de la misión, ¿no? Él se angustió por lo que la iglesia estaba esperando, por la actitud de la iglesia de que se preocuparan por él. ¡Wow! Entonces esto demuestra el corazón de este hombre, este personaje Epafrodito, y habla mucho de nosotros también, cómo nosotros estamos pendientes a los demás, la manera, que esto nos dé una visión amplia de lo que significa el servicio cristiano. Epafrodito es un ejemplo de sacrificio porque estuvo dispuesto a morir por la obra de Cristo. Fue obediente a su llamado. Vamos al siguiente punto. Entonces, acá más adelante, en el versículo 29, para ir terminando, se nos habla de dos aspectos. Primero, es el tener estima a los siervos de Dios. Ven en el versículo 29, Pablo le dice a los filipenses, hey, mira, este hombre se la jugó tremendamente por el servicio a Dios y acá se nos anima a servir a los que sirven. Se nos anima por medio del apóstol Pablo a celebrar la vida de las personas que sacrifican su vida a la obra de Cristo y tener gozo por estas. Entonces acá dice, debemos celebrar la vida y ser de ayuda para nuestros pastores, líderes de alabanza, líderes de jóvenes. Yo sé que allí en la iglesia del parque hay gente totalmente entregada con una actitud como la de Epafrodito. Y qué lindo es que estas personas jóvenes, pastores, líderes que están aquí puedan sentir de, hey, estamos con ustedes, necesitan ayuda, ¿cómo los podemos ayudar? Hagamos parte de lo mismo. Entonces a mí, la verdad, me anima un montón a pensar cómo yo puedo ser intencional ayudando a las personas que están tan involucradas en el ministerio. ¿Cómo lo podemos hacer? Y hay un montón de maneras para poderlo hacer, desde un hola, ¿cómo estás? Hasta ser prácticos en una necesidad que ellos tengan. Entonces, servir a los que sirven es una bendición tremenda, ser parte de esta manera de mirar las personas que sirven. Dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. Y finalmente, ya para ir terminando, repetí el C, me equivoqué ahí en la placa. Dice B, pero bueno, es C para los que están tomando nota. Dice, dándolo todo por el reino de Dios. Como lo vimos, tremendo. Qué jugado estaba Epafrodito por el reino de Dios. Se enfermó por la obra de Cristo, haciendo lo que Dios lo había llamado a hacer.
estaba dispuesto, miren lo tremendo, a entregar literalmente su propia vida, a no pensar por sí mismo y a morir por otro. Fuerte. Eso nos habla muy fuerte en el corazón. Y acá dice el poder del servicio. Siempre alguien nos observa. Por eso les digo, esto es muy básico, pero tiene un poder tremendo. Mi papá, que es un señor ya de pasado años, él es el autor de esta frase, dice, siempre alguien nos observa. Y es tremendo cómo el servicio desinteresado por los demás pueden causar un impacto en la eternidad, capaz, y la mirada que los demás tengan de Dios para sus vidas. Mi papá siempre fue una persona que decía esta frase y decía, es muy fácil predicar, estar en un púlpito, hablar de frente, pero cuando tú ves un siervo de Dios, un líder o alguien que esté caminando con Dios y ves que tiene una actitud como desinteresada, como que no le da nada ver la necesidad, ya se te cae todo el discurso. Siempre, siempre. Mi papá no era cristiano, nosotros en la casa no creemos nada en Dios. Y cuando él conoce a Cristo, comenzó a ver esta actitud de que alguien siempre nos observa y nosotros somos ejemplo y una vida que se ve, que brota este servicio. Ahí comenzó, por ejemplo, en él considerar el cristianismo. Cuando vio personas que decían amar a Dios, a seguir a Cristo, teniendo actitudes de servicio. Entonces es interesante cómo una vida entregada, el poder del servicio puede causar un impacto en alguien para considerarte en una relación con Dios. Conclusión, estamos terminando. Dice acá, se nos llama a ser ejemplo, uno digno de seguir, dado que nosotros somos seguidores y embajadores de Cristo, lo cual debe ser evidenciado por medio de nuestro carácter. Si algo quedó de esta charla, es esta frase. Se nos llama a ser ejemplo, se nos llama a ser uno digno, se nos llama a parecernos más a Cristo. Y vemos la vida de Timoteo, servicio a por los demás, y de Epafrodito, sacrificio a por los demás, embajadores. ¿Por medio de qué? ¿Dónde va a pasar eso? De nuestro carácter. Preguntas a considerar. Los que están tomando nota, y si algo Dios te está diciendo en esta noche, como, por ahí veo una familia, los más jóvenes, los niños también, ¿cómo sirves en tu casa? Tu mamá, tu papá, tus hermanos, ¿qué actitudes tomas cuando hay necesidad? Acá hay algunas preguntas, si quieren tómenle nota, después si quieren yo igual les mando las placas. Alguna dice, ¿estás viviendo para los intereses de Cristo o para tus propios intereses? ¿Es nuestro carácter íntegro, conocido por los demás, para servir? ¿Sacrificarías algo en tu vida por la obra de Dios? Comodidad, tiempo, ¿por qué no la profesión, como pasó en mi vida? Preguntas a considerar. ¿Cómo estás teniendo una actitud sacrificial ante las necesidades que ves a tu alrededor? Y en este sentido, me gustaría hacerles un desafío. Martín me conoce un poco más y bueno, Jorge también hace tantos años. Y como dijo Martín, me presentó bastante acertado. Si algo a mí me apasiona realmente es compartir de Cristo. Yo no puedo dejar pasar la oportunidad para dar un desafío en este momento. Hay algo que a mí me encanta hacer cuando estoy como desenfocado. Digo, bueno, ¿por qué estoy acá? ¿Qué estoy haciendo? Extraño mi familia, extraño mi gente en Bogotá, no como lo que a mí me encantaría. Y digo, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? Y algo muy práctico que hago es irme a una de las esquinas de esta ciudad hermosa que Dios me tiene acá. Me encanta Buenos Aires. Y algo de lo que tiene Buenos Aires es gente, ¿no? Tú te paras en cualquier esquina y hasta en cuarentena ves gente. Y yo les dejo un ejercicio. Cuando estén de esa manera y piensen, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es mi motivación? El servir, el ver. Párense en una esquina y simplemente en un café observen la cara de la gente. Observen la cara, cómo ellos están. Miren la cara de la gente, muchos están con caras tristes, otros están como que no ni ven la vida, como ven para un lado. Y hay caras realmente que duelen. Hay necesidad. ¿Quieren saber cuál es nuestro propósito de misión? Salgan a la calle y miren la cara de las personas. Y ahí tú te comienzas a dar cuenta tristemente las consecuencias del pecado. Cómo trabaja con la gente. Y en esta temporada, ¿cuánto más, no? El punto es, ¿qué vas a vivir? Filipenses,
capítulo 1, 21 o Filipenses capítulo 2, 21. Para ser aún más prácticos, Jesús dijo, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, wow, sino para servir y para dar su vida al rescate por muchos. Y vemos el ejemplo máximo, el servicio de Cristo muriendo por nuestros pecados, nosotros, pecadores perdidos, por amor, gracia y misericordia, Él sirve. Y eso es lo que me encanta de Jesús. Todo su testimonio, todo su ministerio se hubiera caído si no hubiera mostrado esta esencia, el poder del servicio, lo que hablamos. El servicio. ¿Quieren ser el primero? ¿Recuerdan lo que habla ahí en el capítulo 10 de Marcos? El servicio, cómo impacta la vida de los demás. No hay manera más práctica de amar y servir al otro que compartir el evangelio. Y este es el punto. Estamos a, ¿qué es hoy? 20 y pico, 20, ya me perdí, 22 de noviembre. Queda alrededor de un mes larguito y una semana para que termine este año tan particular. Yo te animo, ahí como dice abajo, que hagas una lista de 5 personas, entre 3 y 5, no mínimo de 3, pero una lista cortita. De personas que tú conoces, sabes, has hablado, tienes relación con ellas y no conocen de Jesús. No saben, han hablado quizás, un poco desinteresado, otros menos, y ores por ellos. Primero ores por, no sé, pongámosle Juan. Juan es el vecino, has compartido, ora por Juan. Y ora de esta manera, que te dé una oportunidad de servirlo y que te dé una oportunidad para comenzar una conversación espiritual con Juan. Y que de esa manera ustedes puedan compartir el evangelio. ¿Cómo compartir el evangelio? Yo doy acá una posibilidad, una estrategia, es una manera. Es una página que nosotros usamos mucho, llamada The Four. Con estos 4 símbolos, ustedes pueden de manera muy práctica, a través de esta iconografía, compartir el evangelio. Dios te ama, el pecado nos separa de esta relación con Dios. Cristo es el único que puede interceder entre los hombres y Dios. Y la pregunta, ¿te gustaría tener una relación personal con Dios? Sencillo. Capaz, seguramente tienen el WhatsApp, el Facebook, el Instagram. Pásenle esa página y conversen con ellos. Ahora, la decisión es de la persona. No tengan miedo porque el Espíritu Santo es el que va con nosotros, como fue Timoteo, Epafrodito y Pablo, ahí en medio de la cárcel. Pero les dejo ese desafío, hermanos. De verdad, como digo Martín, no dejemos de predicar el Evangelio. ¿Qué momento para predicarlo? Situaciones climáticas, económicas, salud, no solo el coronavirus, la psicológico, es tremendo. Qué momento tan hermoso para predicar el evangelio y que ustedes sean parte de lo que Dios puede hacer en medio de esta necesidad tremenda. Entonces, no siendo más, hermanos, yo les agradezco muchas, pero muchas gracias por este tiempo. Espero que lo hayan podido disfrutar y que más allá de todo lo que yo hablé, algo haya quedado en su corazón de lo que la palabra hace y que lo pongamos en práctica como lo vimos en la vida de Timoteo y Epafrodito.